ahora vamos a ver si lo logramos en Facebook también. Dame un segundito, si no muero por mi casa. Sube. Mira, te presumo mi taza que me regaló mi hija. Y con mi besote. ¡Qué bonita! Lista, corazón. Listo, creo que ya estamos en vivo. Nada más déjame confirmar que ya empezamos a transmitir en ambas plataformas. Ah, qué rico. Vamos a confirmar que ya estamos en Facebook y en YouTube para comenzar con esta charla. Opté por mandarlas a todas ya que esté lista. Porque... Ya estamos listas, ya estamos en Facebook y ya estamos en YouTube. Y bueno, pues buenos días a todos, buenos días a todas. Gracias por estarse uniendo a esta transmisión en este programita que tenemos de Chispitas de Luz con nuestra invitada Ana Rubria, nuestra consteladora, nuestra maestra de constelaciones, que próximamente va a estar dando el diplomado de constelaciones familiares aquí en Nefertum para preparar a los mejores terapeutas durante un año para que puedan ayudar y apoyar a miles de familias y miles de personas a sanar desde el amor. Y bienvenida, Ana, buenos días. Gracias por aceptar esta nueva invitación. Y hoy, la sesión pasada, que tuvimos muchos comentarios, muchas preguntas que ya te tenemos preparadas, estuvimos hablando sobre el tema de los órdenes familiares. Entonces, solamente como para recapitular rápidamente para las personas que no pudieron estar en vivo con nosotros ese día, ¿nos podrías recordar cuáles son los órdenes familiares? Los órdenes en todo grupo humano, vamos a decirlo así, hasta se ven grupos también animales, ¿verdad? En organización, en colonias, en manadas, en jaurías. Pues hay jerarquía, hay pertenencia, ¿verdad? Es el primer orden. Tú naces, ya eres perteneciente al grupo, se te acepte, se te espere, seas planificado o no. El que alguna vez perteneció, aunque sea por algunas semanas de gestación el que no nació, pertenece, tiene un lugar. Y si es excluido, decíamos también la vez pasada que este es el orden, y el desorden sería la exclusión. A mí no me cae bien fulanito, es homosexual, está loco, es muy pobre, no piensa como yo, y pum, lo borro de mi corazón, lo borro de mi entendimiento, hago como si no existiera. Esa es una exclusión. Pero resulta que el grupo familiar, el alma familiar, por así decirlo, vela, se ocupa de que todos pertenezcamos, entonces usa mecanismos muy arcaicos para traerlos nuevamente a la conciencia, a los excluidos. Y eso puede ser, y se ha visto frecuentemente que lo es, repitiendo su mal ejemplo, su mala vida. Por ejemplo, el borracho que no queríamos ver, pues resulta que una hija se casa con otro borracho. Más o menos así sucede, en un afán de traer a la conciencia aquello que lo queremos relegar a la conciencia del grupo, digamos así. Entonces, el pecado sería la exclusión y el grupo se encarga de volverlo a traer a través de estos mecanismos de repetición transgeneracional, que es por donde, Gaby, tú me preguntabas la vez pasada, ¿cómo se implican los bebitos? Bueno, pues sin saberlo y sin quererlo y sin preguntar si les parece, ya traen una tarea sistémica de incluir algún excluido de generaciones atrás y ni quien se enteró por nadie, ¿verdad? Pero ahí está el bebé repitiendo destinos, por así decirlo, y el dicho lo dice, lo que no puedes ver en tu casa lo has de tener. Lo que no quieres ver en tu conciencia, el grupo o los destinos de los que nos suceden después lo traen. El segundo orden es el rango y la jerarquía. Todos pertenecemos, pero no somos un montón. No es un botadero de ropa, es un sistema jerarquizado. Y aunque ha habido mucho resentimiento, mucha oposición, mucha rebeldía en contra de los roles y las jerarquías, pues llegamos definitivamente en un sistema jerárquico donde el tiempo, la precedencia la establece el orden de llegada, el orden cronológico, de tal modo que los ancestros,
los que nos anteceden tienen una jerarquía de tiempo. No es que sean mejores, que valgan más, no, sencillamente tiene una jerarquía en el tiempo. Y por eso a los que llegamos después de ellos, porque nos hicieron espacio y nos dieron lugar en sus cuerpos, hablamos de mujeres y también los hombres que fertilizan, y tiempos en sus familias, en sus brazos, en sus economías, nos dieron espacio para llegar y por eso los honramos. Entonces es como la jerarquía implica eso, un respeto, una conciencia de que el otro es mayor y yo menor. Y aquí entra de lleno la charla de hoy, Gaby, que en la jerarquía es donde violamos y queremos de repente ponernos en un lugar diferente. Hablamos de los hijos que ponen, por ejemplo, se ponen en el lugar de un cónyuge de mamá o papá o de un ancestro de sus padres, ¿no? Ahorita vamos a entrar al tema. Y el tercer orden es el del equilibrio entre dar y tomar. Fíjate que aquí no hablamos de recibir, como que es una acción muy pasiva. El tomar es activamente voy y tomo de la vida, ¿sí? Y eso es lo que nos salva de muchas implicaciones. A mí no me dieron amor. No, pues ya con lo que dijiste, Rubria, ya me fregué porque a mí mi mamá no, estaba deprimida todo el tiempo y ausente, y mi papá borracho o con otras mujeres, en fin, y ya me fregué para toda la vida. No, resulta que yo puedo tomar ahora de mí misma, de la vida, de lo que tengo, aquello que en algún momento me hizo falta. Entonces, el equilibrio te da de tomar se da de dos maneras. Una es vertical, con los que nos antecedieron, o los que siguen después de nosotros, hablamos de padres o hijos, o sea, tal cual en la jerarquía, una línea vertical, y la otra es horizontal. El horizontal, lo tocamos un poco la vez pasada, es un equilibrio que debe rondar entre el 50% todo el tiempo. Y aquí solamente voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Cómo es que se devuelve la jerarquía, el equilibrio, cómo se da el intercambio entre dar y tomar? Cuando es vertical, cuando se da entre los padres y los hijos, lo primero que hay acá, el hijo acá recibe la vida y el padre acá recibe del hijo agradecimiento y respeto. Honra, decimos aquí mucho en constelaciones, ¿va? Y aunque es un lenguaje un poco bíblico por aquello de honrarás a tu padre y a tu madre, resulta que sí funciona. Cuando desde el fondo del corazón, aún por las circunstancias difíciles, guardo el resentimiento, doy honra, reconozco que hicieron lo que pudieron, por ejemplo, muchas cosas se terminan de acomodar en nuestras vidas. Entonces, el equilibrio así es honra y respeto, y también yo paso después, yo hijo, paso después al mundo con mis hijos o con mis obras, una retribución por haber tomado la vida. Y el equilibrio entre dar y tomar entre la pareja, amigos, amistades es así, doy y recibo en la misma medida, aproximadamente, no es estático. Pero si no lo hago así, la relación va creando una deuda, siempre dar, siempre tomar, siempre dar, siempre tomar, y esta relación de tanta deuda, pum, acaba por romperse. Entonces, si nos preguntamos si yo le di todo, y le daba más cuando me daba menos, ¿por qué se rompió la relación? Esta es la respuesta, ¿va? Ok, entonces, Anita, para dejar claro, cuando los hijos toman un lugar diferente, nos referimos a que no están en la dirección de recibir de los padres. Y es, por ejemplo, cuando los hijos son los papás de los papás, o cuando los hijos o las hijas son los esposos o las esposas de los papás. Para personas que no entienden estos términos, ¿cómo podríamos ejemplificar que una niña pequeña sea la prioridad del papá y esté tomando el lugar de la esposa, ¿no? Porque de pronto a lo mejor estos términos no son tan entendibles, o para los egos puede ser como que los alteramos, ¿no? Sí. Cuando hay una pareja que recién se establece, el uno para el otro son prioridad ante otras relaciones. Por ejemplo, claro, primero yo para mí, toda la vida, antes, durante y después de una pareja. Y el otro igual. Así funcionan las relaciones bien. Tienen mayor pronóstico de funcionar bien. Pero si aquí no hay una prioridad, por ejemplo,
el esposo, su prioridad es la botella, es tomar. O su prioridad es cuidar de su mamá anciana y viuda. O su prioridad es el trabajo. Qué padre, ¿no? Que tenga un esposo tan trabajador. Bueno, resulta que la mujer, vamos a ponerlo así, su prioridad, el esposo está viendo hacia acá. No está viéndola a ella. No están en la pareja. Y ella quiere, por ejemplo, este es un mecanismo muy, muy conocido de adicción y coadicción, de cambiarlo a él. O puede ser al revés, mujer y hombre, ¿no? No estamos casados con los sexos. Donde la otra parte, voy a ponerlo mejor así, la otra parte quiere cambiarlo, quiere ella o él ser la prioridad, porque ella lo da todo, resulta, y lo entre comillas, y lo voy a decir porque adelante. Que quiere que deje de beber, que deje de pasar tantas horas en el trabajo, o que deje de que su mamá sea su prioridad. Pero así se conocieron. Él con esta orientación diferente y ella con la necesidad. Fíjate que ninguno está centrado en sí mismo, ¿te fijas? Ni él en sí, la parte adicta, ni ella o la parte coadicta en sí mismos, que debería ser como funcionan las parejas. Cuando hay algo así y de aquí nacen hijitos, ¿qué crees? Los hijitos estos que nazcan van a llenar este hueco. Alguien, probablemente el primogénito, de sexo contrario a este, se posicione aquí y funja, literalmente haga las funciones del cónyuge. O sea, el compañero de la mamá, el escucha de la mamá, conocen perfectamente los estados de ánimo de la mamá, están enojadas o enojados con el papá que no está. Aquí ya tenemos una bonita triangulación y justamente esto es esos hijos que no están en su lugar. Si acá los asuntos estuvieran resueltos entre mamá y papá, estos hijos se dedican a tomar, crecer, jugar, alimentarse, criarse bien, pero no, aquí hay un hueco en el sistema y el hijo amorosamente, porque necesita que mamá y papá estén bien, se pone acá. Y lo hacen a edades muy, muy, muy tempranas. No nos damos cuenta de eso. Decimos, ay, mira qué lindo niño, cómo se preocupa por su mami. Mira qué hija tan buena y amorosa. Ella es la que atiende a su papá, porque la mujer no le hace caso, ¿no? Ahí ya estamos hablando de una triangulación y ya la podemos ver, pero esas raíces son de la infancia y de la vida de los propios padres. Y Anita, estos niños, por ejemplo, empiezan a competir con las adicciones de los padres como para buscar llamar la atención de papá o de mamá. Ese es un mecanismo que puede suceder. Es, por ejemplo, en sistémico hablamos de alianzas y coaliciones. Son dos o más personas de un sistema implicadas en favor, una alianza, o en contra de alguien más del sistema, se llama coalición. Esto sería una coalición, por ejemplo, que mamá e hijo o hija se coalicionen, se coaliguen en contra de papá. Papá se va, papá bebe, nos deja, mamá o papá nos abandona, no le interesamos, no va a venir a tu cumpleaños porque ya tiene, porque no nos quiere, ¿no? Esta parte sí totalmente se hace lo que tú dices, o sea, una coalición donde este niño, sin deberla ni temerla, y sí con una actitud de amor ciego, amorosamente, quiere entrar a la lucha para reconvertir a este, donde la única persona que puede reconvertirse es el mismo. Ajá. Entonces, bueno, estamos hablando aquí de, estamos tomando lugares que no nos tocan. Y efectivamente, puede ser así, tan sencillo como dice. ¿Y cuántos casos conocemos, Gaby, tú y yo, en consultorio? Ay, perdón. ¿Cuántos casos conocemos en el que todo el tiempo sucede esto? Y la queja principal es, ¿cuál es el problema? Es que ella gasta demasiado, es que el bebé, es que tiene mamitis, es que prefiere a los hijos, a las hermanas, a sus padres que a nosotros, sus hijos y yo. Hay alguien tomando un mal lugar y no precisamente los hijos, los padres, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta de eso. Es como decir, ay, es que este niño, es que
todo el tiempo se cae, que es como lo que tú preguntas, ¿no? Da muchas broncas en la escuela. Este niño de esa manera inconsciente está diciendo, papás, ya pónganse de acuerdo, ¿no? Ya déjense de pelear, volteenme a ver a mí y soy como un pararrayos, que creo que en ese sentido iba tu pregunta, ¿verdad? Entonces me enfermo mucho, papá y mamá dejan de pelear cuando yo tengo un ataque de asma. ¡Ah! ¡Qué padre! Yo voy a enfermar de asma. Esto no lo dice el niño, no lo dice, pero sí lo repite, porque en alguna parte de su psique hay un gancho que los papás agarran. ¿Sabes qué, fulanito, fulanita, vamos a dejar de pelear para ir a cuidar a nuestro hijo? Y funciona ahí de esa manera enferma, desgastante. No funcional es que muchas familias crecen. ¿Y qué crees? Esos niños van a crear familias como en el futuro. Él también está siempre al pendiente de mamá y papá, que no se peleen, que se junten, que deje de beber, que deje de pelearse, que deje de llorar. Y tampoco va a estar emocionalmente disponible para su propia pareja y sus propios hijos. Entonces se hace una cadenita transgeneracional. Acá ocurre este drama, acá también, acá también, acá también. Yo he contado, te platicaba 5 o 6 generaciones donde el drama es igual. Así estamos más o menos. Wow, qué importante. Anita, déjame mandar un poquito de saludos acá por Facebook. La transmisión por YouTube no se pudo conectar. Entonces, me gustaría mucho pedirle a los que ya están en Facebook que participen para que Facebook nos pueda liberar el video y nuestra comunidad de alumnos pueda ver que ya estamos aquí en vivo. Sí, bienvenidos a Nikki, a Lili, a Fabri, a Magda, a Lucía, a Katy, Lilia Treviño. Muchas gracias, Julio, Jessica, Ceci, bienvenidos. Giovanni te manda saludos, ya están etiquetando, etiqueten a más personas. Te manda muchos saludos, Anita, Giovanni. Etiqueten a más personas, por favor, para que este video se libere y lo puedan ver todos nuestra comunidad de alumnos. El tema es muy importante para los que están llegando. El tema es cuando los hijos toman el lugar equivocado. Estamos ahorita, acabamos de tocar la información de padres que están no disponibles para ser tomados por los padres, ya sea porque pues eligieron a lo mejor alguna adicción, el padre a lo mejor eligió una adicción, y la madre preocupada por ser más importante que el alcohol, que a lo mejor el juego, el trabajo, se olvida del hijo, ¿no? Entonces el hijo comienza a manifestar ciertas enfermedades para llamar la atención de los padres. Y si esto funciona, el hijo va a padecerla constantemente con tal de ser amado, ¿no? Entonces, este tema es muy importante cuando los hijos toman el lugar equivocado. Acabamos de revisar, entonces, cuando los padres no están disponibles. Ahora, me encantaría mucho, por favor, que nos pregunten también casos que ustedes tienen de sus propios pacientes o casos de su propia historia. Como acaba de decir Ana, se puede replicar hasta por 5 generaciones esto como si fuera una maldición, un enganche que no se puede corregir, ¿no? Porque la oveja negra no ha nacido. Un día hablaremos muy profundamente de la oveja negra, el sanador del transgeneracional, de la familia. Entonces, Anita, dentro de las preguntas que teníamos es, ¿qué pasa cuando los padres ya se divorcian? Y, por ejemplo, tenemos una mamá y un hijo varón y el padre se va. Entonces, el hijo, a corta edad, más si hay hermanitos, asume la responsabilidad de como ser el papá, ¿no? Entonces, en la relación con la madre, ¿qué empieza a ocurrir en estas situaciones? Muy buena pregunta, Gaby, y ahí te va la respuesta que quizá no esperas. No importa que se divorcien. No importa. ¿Qué importa en realidad? Que este niño o niña tenga libre acceso sano y amoroso a ambos padres. Que aunque no tengan el amor perfecto, pero que sean buenos padres en la medida que sus propias historias lo permitan. Hay casos de éxito en familias que atravesaron por el divorcio. Y sigo diciendo que son familias porque nunca tienes un ex hijo o un ex padre, ¿verdad?
Y los excónyuges pueden seguir siendo, deberán seguir siendo padres todas sus vidas. Entonces, puede haber casos de éxito en familias divorciadas, donde mamá esté bien puesta como mamá, pero primero tuvo que estar bien puesta como hija, ¿sí? De ambos padres para recibir, digamos, la herencia común, la energía propia. No me gusta hablar de energías porque yo no soy de esos rollos, no se malentiendan, no es energía mística, pero es como la esencia del rol, de la energía, por así decirlo, de vida, vamos a ponerlo así, masculina y femenina, que no son iguales. Valemos lo mismito, pero son complementarias, ¿va? Entonces, tal como nuestras biologías somos complementarios, por lo menos en la creación de la vida. Entonces, también en la parte material, pero también en la parte, vamos a ponerle psíquica, psicológica, emocional, vemos y estamos en el mundo mujeres y hombres de maneras diferentes. Y el ser humano, la persona humana tiene que tomar de ambos. Dicen maestros míos que he tenido la oportunidad de estar en sus clases y charlas, somos 50 y 50, mamá y papá. Y cada uno llena ese espacio a su propia manera. Y tenemos esos dos pilares en la vida y si tenemos estos dos pilares, ya no sé, entonces hija o hijo van a estar bien asentados en la vida. Ahora, también el papá. Para ser papá, eso que le pedimos tanto, últimamente hay un rol, una corriente que yo aplaudo muchísimo, que es las nuevas paternidades, las nuevas masculinidades, que los hombres por fin están tomando una conciencia nueva porque responde a una necesidad y a una petición de las mujeres y de los hijos. Queremos, así como nos hemos esforzado, tengo que decirlo, yo soy feminista desde hace 40 años, nos hemos esforzado en ser y estar mejor en el mundo como mujeres. Y también ellos, aplaudo muchísimo esta parte que, a ver, no nada más es ser proveedor, también es ser papá, también es saber escuchar, también es ser vulnerable en los sentimientos, también es decir a la pareja, me duele esto, no puedo allá, me reta demasiado, ahorita no, dame tiempo, o sea, mil cosas que van rompiendo los estereotipos del pasado. Pero a lo que voy es, bueno, al final del día, mamá y papá sanos, juntos o separados, hacen un buen equipo o deberán hacer un buen equipo en bien de este hijo. Y de esa manera podemos tener hijos o hijas sanas que aunque estén divorciados o muertos, o que de verdad seas soldado y te manden a Afganistán, ¿verdad? Y bueno, pues nada más, pero la función se llena de otras maneras, ¿va? Y cuando hay acuerdo entre ambos cónyuges o excónyuges, pero que son paternalizantes, maternalizantes, cada quien desde su función, entonces tenemos un hijo sano, una hija bien dotada para la vida. No importa que se divorcien, pero yo creo que tu pregunta iba en el sentido de qué pasa en este escenario. Quizá me preguntabas, y si no me vas a corregir, si una mamá se ve de repente, después de pasar un proceso de divorcio, una madre joven, vamos a pensarlo así, con un hijo 8, 10, 12 años. ¿Corre riesgo este niño de ser parentalizado? Sí. Sobre todo si esa mamá no puede con el proceso de duelo. Si esa mamá se recarga demasiado en sus hijos. Si esa mamá borra por dolor o por enojo, o ambas, a los hombres del mundo. Y empieza con el tipo de pensamientos, todos los hombres son malos, yo le di todo, esperaba todo, nos falló. Entonces, este niño, a querer o no, recibe un mandato silencioso, toma el lugar de papá, porque en esta casa de mi papá. ¿Y cuántas veces, Gaby, hemos escuchado de tías, tíos, abuelos, ahora tú eres el hombre de la casa? Chanclas, pobre criatura. No, señor, no es el hombre de la casa, es el hijo. Y la mamá puede decir, yo soy la mamá y tú eres el hijo, y entonces yo te cuido. Yo soy la autoridad.
y tú eres el hijo, entonces tú puedes pedirme. No sé si te haya tocado, pero muchos pacientes decían, es que yo no pedía nada porque había tantos niños y pues yo no pedía nada para mí. O tuve que empezar a trabajar muy pronto. O mi mamá y yo me chutaba todas sus depresiones. O mi mamá dejó de trabajar, se sentó por su depresión, por su amargura, por lo que tú quieras. Y todos los hermanos tuvimos que salir a traer para nuestros hermanos más pequeños. ¿Cuántos casos hay así? Yo creo que están retacados los consultorios de esto, ¿no? ¿Cómo impacta esas historias donde una persona que probablemente ya venía rota, y en ese sentido hablo figuradamente, ¿verdad? Y pasa por un proceso de divorcio, de separación, a veces se le retira toda ayuda económica, a veces no, muchas veces, y el desorden sistémico es mayor, ¿verdad? Porque entonces ya no hay ni amor, ni comprensión, ni dulzura, ni acceso, ni dinero. Entonces, ¿qué hacemos? O comemos o nos abrazamos, ¿no? Entonces, bueno, a comer, vamos a chambearle a todo el mundo y pues cada quien recibe diferentes cargas en esos escenarios de ruptura familiar tan fuerte. Pero sí hemos visto mamás o papás que se derrumban ante el peso de los acontecimientos de sus vidas y que los hijos los recogen, los pedacitos, y hacen las funciones que pudieron o debieron haber estado cubiertas por mamá y papá, roles parentales. Entonces hablamos de hijos parentalizados. Correcto. Y como dices, Anita, o sea, es muy importante entender que de esto, de verdad, estamos llenos en consultas y las palabras claves para saber si tú fuiste un hijo parentalizado, o sea, un hijo que ocupaste el lugar de tus papás, es eso, ¿no? Como entender, mi mamá no estaba disponible, mi mamá o mi papá, es cualquiera de los dos, se deprimieron, dejaron de trabajar, no cumplieron el rol de padres, yo fui la madre o la padre de mis padres, o yo fui el papá de mis hermanos. Y esto es muy grave porque además de que absorbes toda la carga sistémica, por así llamarlo, las deudas pendientes de los padres, también probablemente dejes tu propia vida en relación de las parejas, porque pues ya tienes un matrimonio, ¿no? Ya tienes una pareja. Para que más, ¿no? Claro, es verdad. O sea, obviamente es un matrimonio simbólico, pero que ocupa completamente el lugar de la pareja. Y lo vemos en las constelaciones. Cuando tú le pides a una persona que representa por favor a mi papá, representa por favor a mí, y los representantes o los muñequitos los ponen de manera, hablando, si hablamos de escalones generacionales, donde atrás están los padres y después los hijos y después los nietos y así, ellos automáticamente se van y se posicionan a la par de papá o mamá. Y le pregunto, ¿cuál es el lugar ese? Pues de la pareja, pero yo aquí estoy bien. Si yo me pongo acá adelante, que es el lugar de los hijos, acá adelante, siento que no veo a mi mamá. ¿Y por qué tendrías que ver a tu mamá? Pues para estar al pendiente de ella. Esas palabras te dan ya todo el tono emocional y relacional de esta situación familiar, ¿no? Y yo tengo un ejercicio muy sencillo, si quieres lo hacemos ahorita, para que todos los que nos están viendo lo hagan. Para saber un aproximado para dónde va nuestra posición, ¿va? Cierren sus ojitos o abiertos, total nadie los está viendo. Imaginen de la edad en que ambos padres estaban presentes en su corazón, porque ahorita probablemente ya los hayamos relegado a algún lado. Imagínense niños o niñas en su niñez y frente a ustedes pongan a mamá y papá, formando un triángulo. Ustedes dos y mamá, ustedes, tus padres, y tú. Tú y al frente ellos. Y ahora en un movimiento natural, lento, ¿hacia dónde quieres ir? Ahora sigue con melón o con sandía. O cuál es el espacio que vas a tomar. Muévete, por favor, y toma un lugar. Y una vez que notes en dónde estás, podemos hablar. Empezar a hablar de manera muy general, obviamente. Pero sí, por ejemplo, si te fuiste hacia en medio,
porque hay personas que se ponen en medio y luego todavía te justifican, no, yo en medio, porque yo a los dos los amo, a mamá y a mi papá. Perfecto, entonces te pones en medio de los dos. La semana pasada decíamos que es un muy mal lugar, los hijos no deben estar ahí, porque ahí hay fuerzas tan fuertes, valga la redundancia, entre mamá y papá, que quien se ponga aquí sale destrozado. ¿Ah? Están las deudas en común, las alianzas, la sexualidad, la fuerza de la creación de la vida. Es un espacio absolutamente privado. Quien está aquí se ve coartado, secuestrado, limitado absolutamente en su vida relacional. Me traigo yo una figurita más, por ejemplo, si estuvieran aquí las 3 figuras, y le digo, esa es tu pareja. ¿Dónde la pones? Dice, pues no cabe. No, no cabe. Si tú estás entre mamá y papá, no hay ningún proyecto en la vida que quepa, porque estás coartado, abrumado. Otra posición, al lado de cualquiera de los dos. Del lado de mamá. Y entonces preguntas, porque siempre hay que preguntar. El constelador debe ser un buen preguntador. A ver, ¿cómo te sientes allí? No, pues muy bien. ¿Y qué sientes hacia mamá? Me siento acompañada, alegres, como amiguitas, ya te digo una palabra clave. Y luego, ¿y qué sientes con papá? No, pues él ya está lejano y frío. Es más, estoy enojada con él. Entonces, esta chica está, o chico está cargando la historia de mamá, probablemente sea la pareja emocional, ¿verdad? De mamá, papá, de mamá, y en contra de alguien más, y corre el riesgo, muchos riesgos, ¿cuál? De cargar la propia historia de la mamá y de la pareja, de ellos dos, y repetirla, o traerse a alguien igual que su papá distante, frío. O, si está del lado del papá, es mucho el riesgo de la hijita de papi, que dice, ay, mi mamá, es que mi mamá no supo atender a mi papá, no lo supo comprender. Mi mamá era una enojona. Yo con mi papá, uy, papi es el mejor del mundo. Y esa chica, hija de papi, no tiene pareja, porque no hay ningún hombre que le llegue a papi. Está literalmente casada, ¿verdad? Con papá, y no hay nadie mejor, y resulta que tiene muchas broncas con las mujeres. Ahí las mujeres son bien chismosas, son bien emocionales, yo prefiero los tratos con los hombres, la. Ya conoces gente así, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la respuesta buena, la buena solución? Pues en el equilibrio. Y no en medio de los padres, sino un paso adelante, porque somos una generación diferente. Claro. Porque la posición de tomar es ahí, al frente. Tú vas viendo hacia la vida y papá y mamá que arreglen su rollo y arreglen su mundo, o lo dejen sin arreglar, que es otra tarea terapéutica. Yo no puedo sanar mi árbol genealógico, no puedo sanar mi transgeneracional, no puedo sanar a mi mamá, no puedo sanar a mi papá. Lo único que puedo hacer y con trabajo es sanarme yo. Y de esa manera contribuyo, teniendo un lugar, en mi lugar, contribuyo a que los demás tomen el suyo. Y sistémicamente, relacionalmente, esa sería una buena solución. La familia funcionará mejor si papá es papá, mamá es mamá, hijo o hija son hijos, el primogénito o el menor. También hay casos de usurpación del lugar, el que el pequeño usurpa el lugar del mayor. Y luego me platican las historias y digo, oye, pero ¿tú qué número de hijo eres? Y la pregunta es de la primera cita, ¿no? Pues el más pequeño. Ah, ¿y por qué toma las decisiones de los demás? Ah, es que el más grande se casó muy, o sea, los demás se fueron a tiempo y este heredó cargas que eran como del primogénito, porque sí hay lugares predeterminados para el primogénito, los de en medio y el pequeño, ¿no? Entonces, no significa que nos casemos con esos roles, significa, ya a la hora buena en constelaciones, significa que yo reconozco mi lugar, reconozco de dónde vengo, pero también tengo la libertad de decidir, y ahora de aquí en adelante, hago esto, tomo esto y dejo aquello. Y eso es maravilloso. Creo que es la Anita, conciencia de la en, voluntad.
En Facebook nos están comentando, bueno, cómo vivieron en el ejercicio, pero antes tenemos una pregunta que la verdad se me hace muy importante que nos pudieras apoyar a dar un norte de información. Y es cuando alguno de los padres en los procesos de divorcio toma el lugar del otro, diciendo, por ejemplo, la madre, yo soy el papá y la mamá. ¿Qué Sí, lo pasa hemos con esos niños? ¿Qué notas tú en esa frase? Yo soy mamá y papá. Pues primero mucha soberbia y mucho ego, ¿no? Primero mucho abandono y mucho reclamo y mucho querer como proteger al pollito, a la gallinita, ¿no? De nada te va a hacer falta y de mí toma, lo tienes todo, ¿no? Sí. Y con la mejor intención, ¿estás de acuerdo? O Sí, sea, sí, por nadie se supuesto. puede, yo no conozco ninguna mamá divorciada o madre soltera que se siente a decir, bueno, pues aquí está papá en esta silla vacía y a ver, dame dinero, silla vacía. No la conozco. Tiene que salir a trabajar, sí, pero la idea es, te doy el pan, hijo o hija, y no en el reclamo y no en el enojo, y yo digo, pues muy justificado, ¿no? Hacia tu padre, porque tú no tienes la culpa, al final del día, de las broncas de pareja. Ya se encargará la vida de que si papá abandonó a esta persona en un desamparo económico que es muy violento, ya se encargará la vida, pero yo desde chica o chico a mi hija o hijo le puedo decir, pero tienes un padre y él te dio la vida y es la única función que aquí honramos, dar la vida. Muchas veces ni siquiera fue la crianza, ni siquiera fue el amor o ni el reconocimiento de un apellido. Nada más es que papá está ahí, pero si yo, mamá, me dejo llevar por mis a lo mejor legítimos sentimientos de odio, de enojo, de lo que sea, ¿qué estoy haciendo? Le estoy compartiendo mi carga a esta criatura que apenas está formando su psique. Entonces, puedes llenar el rol de proveedora, pero no puedes llenar el rol de papá. Eso es imposible. Ese niño o niña tendrá que tener figuras paternales que no sean papá, pueden ser tíos, abuelos, tienen que estar en contacto con la masculinidad, porque una mujer, por definición, no puede enseñar masculinidad, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, yo, o sea, mi enojo con la pareja es uno, y mi función de proveedora con mamá sí me lleva muchas horas al día, y yo conozco casos miles, bueno, cientos, decenas quizás, donde las mujeres están con la doble imperancia de tener que trabajar y quedarse en casa. Entonces, si están trabajando, están culpables porque el niño está desatendido. Están en casa, están culpables porque no están trabajando. Entonces, claro que la sociedad pone un entredicho muy complicado a estas mujeres solas, que van criando hijos solas, y aparte les reclamamos, ¿verdad? Le decimos mamá luchona, es un horrible y despectivo título, pero al final del día tendríamos como que reconocer, por lo menos, aplaudir y apoyar a estas mujeres que están maternando y criando solas y apoyar de maneras más efectivas las familias donde, sin ser el padre, tengan la función paternalizante de guía, de cuidado, de ir a jugar fútbol, de arréglame la bicicleta, no sé, ese tipo de cosas que de repente pueden y deben o harían en función de un papá. Pero nunca decir eso, buena pregunta. Yo soy mamá y papá, o sea, yo soy proveedora, sí soy proveedora, y soy mamá, y soy muy buena mamá, pero lo único que puedo hacer, no puedo ser papá. No sé si me explico, Te pero es como... explicas perfecto. Y como lo dijiste, el término mamá luchona es un término muy despectivo para honrar a la madre y el que la mujer misma se lo ha puesto, ¿no? Estamos en una década donde las mismas mujeres hemos hecho o hemos adquirido cosas donde denigran nuestra propia feminidad y qué padre que
que tú, que tienes tantos años como una feminista activa, verdadera, no, no de otros lados, ¿no? O sea, no de drama y show, puedas guiarnos para entender cuál es el lugar correcto del respeto de la dignidad del ser mujer en todos los arquetipos y papeles que corremos en la misma vida, ¿no? Tenemos otra pregunta que está muy interesante. Nos comparte Lucy un caso que ella tiene donde la mamá, bueno, se separa, ajá, y lleva dos relaciones en su acto, o sea, tiene dos relaciones después de su separación. Pero en la actual relación, la niña o la hija trata de seducir a la pareja nueva. Y el papá, cuando se enteró, el papá biológico, cuando se entera de que la mamá está embarazada, se va. O sea, no hay una figura paterna para tomar. Esta es una postura también que de pronto es interesante, donde sobre todo las mamás son jóvenes, ¿no, Ana? Y de pronto las niñas comienzan a competir entre la belleza, la sensualidad, el deseo, la atracción con la madre, con las personas. Y esto puede ser una etapa desde muy chiquitas, en la adolescencia o ya como adultos, ¿no? ¿Qué puedes platicarnos al respecto de estos casos? Ese lugar de hija de seducción, yo primero revisaría, no puedo juzgar así nada más sin más datos, pero yo primero revisaría cuál es la relación entre la mamá y la hija y qué tipo de pareja eligió esta vez para estar en competencia. Como tú dices, hay una etapa en que las niñas de manera natural queremos al papá en exclusiva, desplazando a la mamá. Si ese periodo no se gestiona de una manera adecuada, va a pervivir, por así decirlo, de maneras poco adecuadas como esta. Las niñas o los niños pueden de alguna manera tratar de conseguir el amor a través de lo que ven que les funcione, ¿sí? Si únicamente es a través del coqueteo, por así decirlo, no me gusta usar esa palabra, perdón, no la voy a usar, o quisiera preguntar a la persona que dijo en qué términos la niña busca seducir, porque es una palabra muy fuerte y los niños muy rara vez, nunca buscan seducir. Sería más bien agradar, ¿no? Sería agradar, buscar el amor, buscar la atención. Y si ya hay una previa rivalidad con la mamá, en el sentido de que yo me quedé con mi mamá, yo me quería ir con mi papá, me quedé con mi mamá y de esta manera me puedo desquitar, entonces podemos tener un escenario del que dice esta persona que nos pregunta. Ahora, en cualquier caso y bajo cualquier circunstancia, en cualquier edad, el adulto es el responsable de no sexualizar el vínculo, ¿sí? El adulto. Esto es muy No, importante que no, acabas de decir. claro. Muy importante. El adulto es el responsable de no sexualizar el vínculo ni con los hijos adoptivos, ni con los claro. sobrinos, ni con los Totalmente. hijos biológicos, ni con los hijos de mi nueva pareja. El adulto, háganse responsable adultos, porque los niños están en su proceso de aprendizaje y descubrimiento. Y esto qué bueno que lo tocas, Ana, porque es un tema donde constantemente tenemos conflictos, donde efectivamente le cargan a los niños algo que todavía ni siquiera está en su sistema. Claro, no está. Es simplemente es el descubrir su cuerpo, el descubrir el cuerpo de otro, el entender qué pasa entre otras personas, ¿no? Acá, bueno, también nos has hecho preguntas sobre qué pasa cuando los hijos se convierten en los padres de los padres, o sea, que se tienen que hacer cargo de los papás, no como hijos, sino como sus papás. Yo decido qué haces, yo decido a dónde vas, yo decido qué medicinas te tomas, a qué hora te las tomas, si te tengo que cuidar y bla, bla, bla. Lo que haces con tu dinero, ¿no? Muchas Lo que cosas. haces con tu pensión, me tienes que dar tu pensión y yo me hago cargo de tu pensión, ¿no? Ajá, así es. Esos hijos parentalizadotes, puede que ocurran varias cosas. Repetiré al infinito, todos los asuntos humanos son multifactoriales. No podemos decir, porque pasa esto, pasa esto. No es A, B, es circularidad sistémica, ¿no?
Pero vamos a suponer que una de las probables causas muy fuertes sea que por suerte le tocó ser el menor o la menor, o la mujer cuidadora del medio, la única mujer, y sea la cuidadora designada, así como el conductor designado, y sea el hijo bastón. ¿Te acuerdas de ese término? El hijo bastón es el que se va a quedar en la vejez de los padres a hacer todas las funciones. Entonces imagínate, a ese hijo bastón, siempre doy el ejemplo de la película Como agua para chocolate. Si no la vieron, un clásico muy bueno del cine mexicano, creo que de los años 80 o 90, retrata a la hija bastón, una niña que en una familia por tradición era la menor hija que se quedaba a cuidar a su madre para toda la vida. Entonces, se promovía abiertamente el matrimonio de las hijas mayores, pero no el de la menor. A la menor les faltaban los novios y mil cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tú me vas a cuidar. Imagínate desde pequeñita decir, esta carga voy a tener. Y en ese caso de la película era más especialmente difícil. Yo me imagino la relación de amor-odio espantoso y la carga horrible que tuve de haber sentido Tita, la protagonista, la hija bastón, ¿no? Imagínate bien esta niña con esta carga y entonces se le impide su propia vida, su propia sexualidad, su propia pareja, su propia familia, su propio desarrollo. Con esta deuda, con esta hija, ¿qué tipo de bastón va a ser? Sí, muy preocupada por mamá, muy eficiente como hija, súper enfermera, súper cuidadora, pero muy resentida, ¿sí? Entonces yo tomo cosas que a lo mejor me parentalizo, o funciones que a lo mejor no son de la hija, como ese tipo de decisiones. Yo decido a qué horas vas, a qué horas vienes, qué haces con tu dinero, qué le respondes a mi hermano fulanito, regaña a tal, regaña a fulano. O sea, se vuelve el otro cerebro así externo, el disco duro externo de la mamá o del papá, ¿no? Es como un cobro, ¿no crees? Como una especie de compensación de decir, bueno, yo te estoy dando los mejores años de mi vida, ya no me casé, aquí me quedé a cuidarte, y entonces me la cobro de alguna manera. Pueden pasar mil cosas, somos tan de muchas conductas, de muchas, se llama la equifinalidad del sistema, puedo reaccionar de muchas maneras ante un solo estímulo y bueno, esta es una de ellas, ¿no? ¿Qué pasa? Ya dijimos, no toma desde como hijo y pierde sus oportunidades en su propia vida como adulto, pero también hay maneras de compensación y esta es una de ellas, me la cobro, dicen sordeando, ¿no? A la sorda, lentamente, por abajito del agua, me la cobro, yo manejo, yo me quedo con esto, yo me quedo con allá, porque en el fondo, claro, estoy resentida, hay una deuda en mi vida, hay un hueco que dejé de vivir. No Claro, podemos decir que no sea y malo, aquí juzgamos, no juzgamos, ¿no? como dices, ¿no? O sea, estos cobros se ven muy claros a la hora de las herencias, ¿no? Donde de pronto el que más se hizo cargo de los padres es el que cree que merece más acerca de las herencias de los padres, en lugar de que esas herencias de los padres se hayan usado para tener cuidadores adecuados y tú puedas ir a la vida, ¿no? Que Exacto. puedas. Muy buena solución. De hecho, es una solución que planteamos mucho nosotros, los sistémicos, a ver, ¿cuáles son los bienes materiales? Pues esto. ¿Y para qué lo hicieron? Pues para la vida, ¿cuál vida? La de ellos, la de ellos, no la de los hijos. Entonces, hay vejez, hay necesidad de cuidado, vivimos más años y con menor calidad de vida. Entonces, esos bienes deben ser usados en esos padres y en los cuidadores adecuados, correcto, porque si no, también efectivamente lo has dicho de una manera hermosa, Gaby. No puedo ir a la vida si yo estoy todo el tiempo absorta, embebida en el drama de vejez y muerte de los padres. Eso va a pasar. Los padres van a envejecer y se van a morir. Van a enfermarse, se van a morir. Y una de las maneras de paliarlo es con un buen soporte para las enfermedades, para los cuidados adecuados, paliativos. Y entonces yo, en lugar de tener la carga excesiva de ser enfermera 24 horas, cuidadora, empleada doméstica, chofer, gestora y demás, puedo solamente, con el soporte amoroso de una buena enfermera, visitar a mis padres y amarlos todo lo que yo pueda en ese momento. Visitarlos, hablarlos, etcétera. Pero no, ni me aplastan ni los aplasto. ¿Me explico?
No sé si me expliqué, son temas muy complicados. Sí, es un tema muy complicado, sobre todo cuando los adultos comienzan, hoy en día hay que entender que también el rango de vida ha aumentado. O sea, antes la gente trascendíamos, moríamos, fallecíamos, como lo quieran llamar, alrededor de 55, 60 años, entonces estábamos en pleno uso de nuestras facultades mentales en la mayoría. Hoy ya hay personas que rebasan de los 100 años, ¿no? Y hay personas que desde muy jóvenes, debido a sus tanto problemas de alimentación como de vida, eligen o toman las enfermedades como el Alzheimer, como la demencia senil, como una opción para experimentar, ¿no? Vamos a decirlo así, porque también nos hemos dado cuenta que muchas de estas enfermedades es por querer olvidar, ¿no? Empieza por hacernos tontos hasta que nos lo creemos. Y cuando estos hijos tienen que tomar las decisiones porque los padres no están en condiciones físicas ya de realizar estos sucesos. Como decías, lo primero es no cobrárselas. O sea, no estar en el cobro de la deuda de porque te enfermaste ahora, yo ya no tengo vida, ¿no? Es la condición, es el suceso que se da. ¿Y qué otra opción nos puedes como comentar o compartir sobre esto? Prepararnos como adultos que somos. Esta es una sociedad que venera la juventud, la salud. Qué padre que la salud sea, pero la salud no es apariencia ni estética, ¿no? Es buen funcionamiento, es bienestar. Entonces, y la juventud, ¿no? O sea, hay personas que tienen que fingir ser menores de lo que son, no pueden aceptar sus canas, no pueden aceptar sus arrugas o envejecimiento porque le creen mucho a la sociedad que hay que ser todo el tiempo vigentes en la parte de la juventud y la belleza, y eso es una absoluta y rotunda mentira. Prepararnos para aceptar nuestra mortalidad, nuestro envejecimiento y también nuestra plenitud. Nuestra plenitud, porque estos de alguna manera son los años dorados en los que podemos, si nos cuidamos o si no nos hemos cuidado, pues ya empezar a cuidarnos, ¿verdad? Tener no solamente vida, sino calidad de vida y prepararnos a verlo en nuestros padres y en nosotros mismos. Creo que eso es algo que va a ser maravilloso. Y también, como dicen algunos pensadores de la antigüedad o algunos poetas, por ahí lo han dicho de manera significativa, prepararse para ser de alguna manera padre de nuestros padres, porque ellos van decayendo en capacidades físicas y hasta cognitivas y emocionales, y así como ellos nos dieron tantas veces, ahora podemos darles en honra y agradecimiento, no de una manera que nos robe la vida, pero sí de una manera que ellos se sientan, nosotros sentirnos como un honor y un privilegio, darles lo que nos dieron. Por ejemplo, darles de comer, cambiar el pañal, acompañarlos, escuchar sus repeticiones de los ancianos, la misma historia otra vez, las manías del abuelo, de la abuela. Sí, mamá, ya te oí, ya dijiste lo mismo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que, pues si bien nos va, estaremos ahí algún día, y si no, pues vamos a morir antes, ¿verdad? Pero aprender a respetar esto, los ciclos de la vida y cómo la vida se va y cómo nos va tocando estar en diferentes lados. Entonces aquí la frase clave es: donde tú estás, yo estaré. Donde yo estoy ahora, tú estuviste. Y eso nos iguala muchísimo. Claro, porque cuántas historias hay, ¿no? De verdad bien fuertes dentro de todos nuestros pacientes o consultantes o hasta amigos, donde mejor el abuelito hasta se hace loco con su dinero, ¿no? Y dice, yo guardo mejor mi dinero porque estos hijos ingratos, quién sabe si se vayan a hacer cargo de mí y me traigan un plato de sopa, ¿no? Y Claro. ahí es donde decías, o sea, la vejez, en la vejez se pagan las deudas que los hijos sienten que los padres les quedaron a deber porque estuvieron pendientes del alcohol, porque estuvieron pendientes del trabajo, porque estuvieron pendientes de los
de los otros novios, de las otras novias, de las otras parejas, y pues no estuvieron ahí para hacerse cargo de crear seres humanos generosos, bondadosos, amorosos, respetuosos y sobre todo que permitan este honrar de la vida. Y es un ciclo muy conflictivo que se está dando cada vez más fuerte, ¿no? Cada vez los hijos abandonan también más a los padres cuando los necesitan, así como los padres abandonaron a los hijos cuando los necesitaban por no trabajar sus propias heridas. Las relaciones, de por sí, llegar a la vida, a tomar una relación de pareja cuando estás vacío, es algo muy complicado, porque nadie te va a llenar, ni tu pareja, ni tus hijos, ni la economía, ni la posición social, ni la casa que te compren, ni el coche que te den, ¿no? Nadie te va a llenar, porque son vacíos existenciales propios. Y si no sanas las relaciones pasadas, sigues con nuevas relaciones cobrándote esas deudas. Entonces, es fundamental que hoy en día todos los que nos atrevemos de alguna manera a estar guiando a otras personas o estar apoyando a otras personas, conozcamos realmente cómo debe de ser un sistema familiar sano y cuáles son los roles que debemos de seguir y cómo poder contar con herramientas auténticas para tanto trabajar nuestro cerebro, como nuestro corazón, como nuestro ego, y no estar aventurándonos a solamente las experiencias que existen en nuestra propia vida, ¿no? Por eso es muy importante, Ani, que la gente se capacite realmente y no esté haciendo capacitaciones en TikTok y terapias de TikTok, ¿no? ¿Qué opinas de esto? De pronto, la sesión pasada me acuerdo mucho que decías, que nos platicaste, cuando haces una apertura de una herida o una historia, se puede complicar mucho y la persona puede llegar a tener un resultado peor de como lo inició, ¿no? Porque el O sea, sistema con nervioso, ¿eh? sí, como me refería, creo que en el caso específico de una intervención sin conocimiento, mal hecha, en donde tú puedes decir, lo dejé peor. La persona puede decir, oye, pues no, lejos de corregirse, empeoró. Empeoró en el sentido no de que a veces pasa que la persona empeora en su sintomatología emocional, por ejemplo, o en los problemas familiares que se dejan venir en catarata, pero tú dices, bueno, es un desorden saludable porque es un caos que aquí emergerá un orden. Pero no, acá solamente empeoraste, no remediaste, no era lo que dijiste que era el problema del trastorno, se puso énfasis en un remedio que no iba a servir y entonces dejaste peor. Hablábamos de la iatrogenia, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que tener una responsabilidad y tú lo dices muy bien, no solamente como terapeutas, psicoterapeutas, yoga, lo que manejes, psicólogos, psiquiatras, no solamente esta parte, y ahí yo voy a entrar a algo que siempre digo, tienes que llevar un proceso terapéutico, te vas a poner a atender personas. Una de las bases del éxito como terapeuta es el propio proceso personal. Yo no puedo ayudar a otros a sus propias heridas si yo no tengo las mías resueltas o por lo menos en camino de resolverlas, ¿verdad? Nunca podemos decir, ya llegué a la salud mental completa, ya llegué a la funcionalidad completa, ya llegué a la integración completa. No, es un camino, es una avanzada, pero entonces yo voy avanzando y voy atrayendo, no, tampoco me gusta atraer, voy teniendo clientes o pacientes que yo pueda atender y que diga, con esto sí puedo. Y si no, pues voy a tener que pedir ayuda, voy a tener que derivar. Con este paciente sí puede porque el tema ya lo tengo visto, ya lo trabajé en mí, ya lo superé, ya cerré esa herida. Y entonces desde acá puedo ayudarte. Si no, te voy a causar el mal del ciego que guía a otro ciego. Y caen los dos en el hoyo. Muy importante. Hablando de TikTok, de los cursos al vapor, de las capacitaciones de 5 horas, de 10, de 18 horas, te van a servir pues para que conozcas el tema de cómo se llama y quién lo fundó, a lo mejor sí, pero para que seas un buen terapeuta, no. En definitiva, no. Lamentablemente no. Y por eso es que tú y yo platicamos que estamos haciendo este diplomado de 1 año, que me puse a sacar las cuentas, son como 150 horas, Gaby, justamente para en aula, pero todas las horas que vas a tener que invertir leyendo, ¿verdad?
y haciendo tarea y investigando y preguntando y practicando y sanando. Este es un año maravilloso que se abre para las personas que lo van a tomar, no solo para la teoría, no solo para la práctica en salón y con un grupo y en compañeros, sino para la sanación personal. Tienes la oportunidad de irlo viviendo, irte dando cuenta, echando luz a ese cuarto oscuro que somos nuestro interior y nuestro pasado familiar, y para empezar a acomodar, sino cómo le voy a decir a alguien más que acomode su vida. Es un contrasentido absoluto, pero en esta época de soluciones inmediatas es lo que vende, y bueno, Dios ampare a los que lo caigan allá, ¿no? Y a las generaciones que sigan, si esto no empieza a tomar el lugar de la parte de las terapias, y lo voy a decir como es, de los terapeutas holísticos, que tú sabes, Ana, que aunque es un mundo que yo he elegido desarrollar, te lo he comentado muchas veces, va desde el aspecto de la sanación del niño interior, desde el aspecto de la integración de múltiples aspectos del ser humano, pero lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios. Cuando hay que hacer un tratamiento transgeneracional, sistémico y un orden familiar, no nos podemos poner a jugar a los dados con Dios. Tenemos que aprender a hacer las cosas de la manera correcta. Se necesitan terapeutas valientes, se necesitan terapeutas atrevidos, se necesitan terapeutas que quieran de verdad ser, no aparentar ser. Hoy en día, en este mundo de las redes sociales, todo mundo que pueda memorizar 3 minutos de algún texto, de algún libro, parafrasear, puede aparentar ser algo que no es, que no tiene la capacidad, que no tiene la habilidad, que no tiene, vamos a decir, la voluntad de querer ayudar a los demás, sino que simplemente a veces vamos por esto. La fama, el éxito y la fortuna son algo que buscamos cuando nuestras propias relaciones con nosotros mismos y con los demás no están sanas. Las relaciones con las personas, las relaciones con nuestra familia, es verdad el punto que nos da el bienestar, lo que nos hace sentir que estamos a salvo en el mundo, lo que nos hace sentir que pertenecemos, lo que nos hace sentir que aunque las parejas de pronto no puedan estar bien o que los amigos no puedan estar bien, mi familia me sostiene, mi familia me respalda, mi familia me vincula con el mundo, ¿no? Entonces se necesitan terapeutas, ¿sí? Se necesitan terapeutas inteligentes, no que busquen soluciones en algún aspecto del éter para ver cómo hacemos las cosas. No, no, mis amores, para esto no. Como se los expliqué, esto lo estamos haciendo por el boom de esta serie que de pronto salió y que la gente... Te quiero leer un comentario, Ana, que de verdad me gustaría mucho que lo puedan ver en YouTube, que nos dejaron. Y cuando lo vi, dije, híjole, por este tipo de cosas, por este tipo de cuestiones, de verdad, muchas veces hacemos lo que hacemos, no por el reconocimiento, sino porque otros que saben que hacemos las cosas bien, también nos lo comentan, ¿no? Entonces, quiero leerte este comentario que nos dejaron, que dice Arce Jiménez: por fin se tenía que decir y se dijo, constelaciones familiares no es mágico. Me ha encantado esta introducción en este video porque habla de lo real. Estoy en grupos de mujeres que he visto montones de publicaciones diciendo que quieren constelar porque piensan que con eso se va a solucionar la vida, y eso no es una realidad. Tal cual ustedes lo están platicando, así es. Entonces, este comentario padrísimo, ¿no? Que nos permite realmente el reconocimiento de la verdad y no de esta imaginación. Nos tenemos que hacer cargo de nosotros mismos primero para ir al mundo a ayudar a los demás. Y cada vez que uno de nosotros sanamos, pues permitimos que este mundo esté mejor. Como dice Sanita, qué pavor ver el futuro de esta sociedad. Desde mi metro cuadrado, Gaby, desde mi metro cuadrado de experiencia, desde mi metro cuadrado interior, desde mi metro cuadrado de conocimiento, si yo nada más sé hacer constelaciones familiares, pues digo que es nada más esto, pero no soy el sanador universal.
holístico, mágico, Merlín reencarnada, no soy. Constelaciones familiares, tengo un amigo que respeto mucho y lo estimo en el sentido de, veo su trayectoria y dice un comentario de estos, ¿no? En sus propios pacientes. Pues voy a tratar constelaciones porque pues allá sí funciona, ¿no? Entonces, muchos del gremio anti-constelaciones, ja, 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 y la risita, ¿no? Le digo, pues sirve para lo que tiene que servir, que es para el reordenamiento sistémico, para eso sí sirve. Y muchas veces en este reordenamiento, muchas cosas se acomodan, otras no, otras no. Y voy a cerrar con, y bueno, no sirve para trauma, no sirve para muchas otras cosas, pero no sustituye un proceso terapéutico para nada, ¿eh? Para nada. Pero para lo que sirve, sirve bien. Y ahí te va. Una vez un maestro mío dijo, constelaciones familiares es como si tú me dijeras, quiero pasar de esta orilla de la alberca a la otra orilla. Ah, muy bien, vamos a ver ese problema que tienes del agua que no te gusta o varios síntomas que puedan ser asociados a la inmersión al agua o tengo miedo o no sé cómo hacerle o bueno, me voy a hundir. ¿Por qué te vas a hundir? Ah, es que traes un costal de 100 kilos de cemento de ladrillos. Ah, te lo voy a quitar. El enredo sistémico lo puedes ayudar a que esa persona se libere de él. Y entonces ya puedo nadar de esta orilla a la otra. Sí. ¿Ya sabes nadar? No. Contrata a un maestro de natación, ¿no? Claro. No somos todólogos, no somos magos, no somos faranduleros. No, no somos, jamás. Pero sí lo que se hace bien hecho y resuelve cosas en la vida, benditas intervenciones sistémicas cuando sirvan, ¿verdad? Así es. Anita, pues muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. De verdad, hoy el grupo estuvo muy activo, muy lindos. Gracias por de verdad dejarnos sus Gracias. corazones, a etiquetar gente, compartir el video. Recuerden que, bueno, pues la plataforma de Facebook a veces es un poco compleja para dejar salir a la luz estos temas y que le avise a toda la comunidad. Entonces, siempre, siempre, siempre agradecemos a todos los que participan en vivo porque por ustedes llegamos a más personas y sus preguntas siempre crean mucha más luz en donde hay un proceso de oscuridad, un proceso sombrío, ¿no? No hablándolo desde el proceso ni de la magia negra, ni del ego, no, simplemente donde hay ignorancia, hay que llevar la luz del conocimiento y para eso están todos los especialistas que tenemos en Nefertum, que son personas que de verdad conocen del tema, tienen la experiencia para tratar a las personas y para enseñarles a ustedes y hacer los mejores terapeutas, mejores seres humanos cada día a día. Y nos vemos próximamente, ya estamos por empezar nuestro diplomado de constelaciones familiares. Si tú sabes que alguien de pronto se le ocurrió la grandiosa idea de que quiere estudiar constelaciones familiares, etiquétalo para que escuche la verdad y no se vaya por la ficción. Si lo quiere hacer, maravilloso, que lo haga, pero que lo haga bien. No permitamos ya, no alimentemos más a personas que no están dispuestas a crear y contribuir a mejores seres humanos con este mundo y que lo único que quieren es tomarte tu dinero a través de darte migajas de información. Es responsabilidad, así como lo dijo Ana, es responsabilidad de los adultos no sexualizar las emociones de los hijos o los actos de los niños. De la misma forma es responsabilidad de nosotros como adultos no crear falsos ídolos y falsos dioses en este medio terapéutico, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. La próxima semana aún tenemos una entrevista más con Ana, una entrevista pendiente. Déjenos sus comentarios, mándenos mensajes, díganos de qué quieren que le preguntemos a Ana, de qué quieren que hablemos. Aprovechenla, de verdad es una mujer que con toda humildad y respeto te lo digo, Ana, tú de verdad eres una mujer sabia. Y te agradezco mucho por toda tu sabiduría y por todo lo que compartes con nosotros. Hoy no pudimos estar en YouTube, así que por favor etiqueten a las personas aquí en Facebook en lo que resolvemos cómo enviamos este en vivo al canal de YouTube para que más personas lo puedan ver.
¿sí? Y les mandamos un beso. Te dejo que te despidas, Ana, porque en Facebook nada más salgo yo o sales tú. Entonces, te dejo que te despidas para que te puedan ver. Gracias. La invitación aquí está. Si resuenan, como dice la palabrita famosa en esto, vengan. Es debo decirlo, una formación exigente. Tienes que leer, tienes que participar, tienes que hacer tareas, tienes que demostrar, tienes que comprender y tienes que sanar tú mismo para poder llevar este mensaje de una manera responsable, ¿no? Entonces, gracias, Gaby, por tu hospitalidad, tu invitación, tus palabras, tu público, y ya veremos, quisiera de esos comentarios que van a dejar, sacar un tema. Lo hacemos, así como sacar un tema para lo que ellos quieran preguntar y saber. Y muchas gracias, ya tengo paciente aquí en mi puerta. Nos vemos la próxima. Un abrazo, Gaby, a todos, a todas. Gracias, Anita. Nos Bye. vemos pronto. Bye, bye.